utiliza el poder del gobierno para humillar, para atropellar a quien piense distinto a este gobierno, donde la empresa privada y el productor nacional ha pasado a segundo plano y se ha preferido privilegiar a quienes son productores del extranjero o a quienes tengan cualquier negocio en esta política de importación del gobierno nacional. En los lugares más alejados de nuestro país, en los lugares más humildes, en el llano venezolano, en el oriente, en el occidente, en los Andes, en el centro, en el norte de Venezuela, hemos llevado un mensaje de esperanza. Un mensaje donde le vamos a devolver la sonrisa al venezolano, las ganas de soñar, donde tendremos un nuevo presidente de la República que cumpla con el valor de la palabra que ha empeñado frente al electorado venezolano y donde por todas las cosas vamos a conciliarla. Donde el 12 de febrero, que es una fecha fundamental para Venezuela histórica, en un proceso inédito que se ha presentado, vamos a lograr una participación mayor de la esperada por parte de cada uno de nosotros. Mayor de la esperada por todos los estudios de opinión, y quienes son profetas del desastre en Venezuela quedarán a un lado. El miedo y el pesimismo será derrotado por parte de la participación popular, donde el proceso de centralización realmente sea profundo. Que Pablo Pérez tiene su defensor, que Pablo Pérez tiene quien lucha en favor de las regiones y la provincia venezolana. Hemos, dentro de la Mesa de Unidad Democrática, demostrado que estamos jugando a ganar, pero no solamente a ganar de manera electoral, sino que a ganar en función de un país grande y hermoso que aspiramos todos, donde el miedo lo vamos a vencer, y hemos dado al país tres cosas importantes para ayudar a vencer ese miedo. No habrá captahuellas, los cuadernos de votación estarán en nuestro poder y serán destruidos, y de la misma manera la utilización de la tinta indeleble es opcional para cada uno de los electores. Es decir, que no habrá marcaje para nadie, el gobierno nacional no se enterará quién votó en este proceso electoral del 12 de febrero. Millones de empleados públicos han manifestado su disposición de votar y lo harán. Quienes son beneficiarios de alguna misión también lo harán. Y la demostración no es el discurso, las palabras que está diciendo un precandidato, sino que eso sucederá este domingo. El miedo ya lo hemos derrotado. Lo derrotamos en el referéndum en el cual rechazamos la reforma del año 2007. En el año 2008 logramos obtener espacios que no se tenían. En el año 2010 logramos vencer el miedo con la votación popular de la Mesa de Unidad Democrática, que fue mayor a la votación popular obtenida por el partido de gobierno. Y quiero decirles que seré un defensor de la soberanía venezolana. Ya lo manifesté en una carta que fue enviada a los medios de comunicación y a los diferentes precandidatos. Nosotros no vamos a hipotecar nuestras decisiones y que lo que nosotros vamos a actuar en Venezuela vaya a ser ordenado, directrices desde La Habana y desde ningún país del mundo. La verdadera soberanía nacional, un presidente la tiene que respetar, desde tomar decisiones de índole interno y externo, de respeto a instituciones como la Fuerza Armada Nacional, que lamentablemente nuestros oficiales están viviendo momentos difíciles del irrespeto que se le ha tomado a este gobierno al tener funcionarios del G2 cubano involucrados en nuestra Fuerza Armada Nacional, en los organismos de inteligencia, en los organismos de seguridad, donde la soberanía nacional será prioridad para nosotros, donde Venezuela será para los venezolanos, y llamo venezolanos a todos aquellos que pertenecen a las diferentes comunidades que no nacieron de nuestra patria, pero han creído en Venezuela y que se han instalado aquí para tener su futuro seguro, para tener progreso, para tener bienestar. De la misma manera, ratificar mi compromiso con la no reelección presidencial. Vemos como en Siria muertes diarias porque sencillamente un gobierno quiere estar toda la vida dirigiendo un país. Vimos la experiencia que sucedió en Egipto, vimos la experiencia que sucedió en Libia, pero vemos la mortandad que está sucediendo en Siria. No podemos seguir permitiendo que un gobierno o un presidente quiera mantenerse de por vida en el ejercicio del poder.
consecuencias las estamos viendo. Y Venezuela no va a ser un país que va a quedar en guerra, que va a caer en odios, que va a caer en sangre, pues somos un país de paz. Somos un país que piensa en la unidad, que piensa en el amor, pero también piensa en la democracia como un sistema de vida. Como un sistema de vida que lo primero que tenemos que hacer es eliminar la reelección presidencial para que un presidente realmente se instale y se dedique a resolver los problemas de todos los venezolanos. Igualmente le quiero decir a nuestra hermana República de Colombia, país del cual tenemos la misma historia, coincidimos con nuestros mismos padres de la patria. Al presidente Santos, después del 7 de octubre tendremos una reunión. La frontera colombo-venezolana, tenemos que exterminar los irregulares que se encuentran en esa frontera. Nuestra Fuerza Armada Nacional estará bien dotada, con armamento necesario, de tecnología de punta, sin mediar negociaciones de compra de armas a países que nos siguen chuleando el recurso de los venezolanos. Y le ratifico al presidente Santos, yo voy a dar mis instrucciones como nuevo jefe de la Fuerza Armada Nacional. Yo sé que usted lo hará también. Y vamos a trabajar mancomunadamente para que la paz de los dos países, sea el rumbo, la ruta que vamos a tomar los dos. Conmigo sí tendrá un verdadero mejor amigo, que cree en los emprendedores, que respeta la propiedad privada, que cree en la mancomunidad de dos países históricamente hermanados, que a pesar de diferencias que puede tener alguien con otro, nuestra geopolítica, nuestra situación geográfica, nadie lo va a poder dividir. La hermandad del vallenato con el joropo, la hermandad que hemos tenido durante toda la vida, y esos lazos los vamos a ratificar cada día más con una actuación sincera, creyente, ferviente, de una relación que vamos a tener sincera por toda la vida. Nosotros, en este proceso electoral, hoy las mesas electorales se están instalando. Ya la mayoría viene con un proceso de tranquilidad, instalándose cada una de ellas. Esperando el día domingo, el día 12 de febrero, donde ningún precandidato hablará, sino hablará solamente la voz del pueblo venezolano, que va a elegir no a un candidato, va a elegir a un venezolano o a una venezolana, pero lo importante de esto es quién tiene las posibilidades reales, concretas, de derrotar a Hugo Chávez o al candidato que Hugo Chávez quiera colocar el próximo 7 de octubre. La Venezuela democrática, la Venezuela de la unión, la Venezuela que quiere nuevas oportunidades y un futuro seguro, tiene en este proceso, el 12 de febrero, una manera de incluirse, de sentirse representado, de sentirse en 5 precandidatos, que a todos quiero enviarle mi mensaje de felicitación por el compromiso que han tenido con toda Venezuela, por el compromiso en el recorrido que hemos tenido en el país, a pesar de tener diferencias cada uno de nosotros, porque la alternativa democrática es heterogénea, porque la democracia es heterogénea, porque la democracia es el respeto y la tolerancia, que a pesar de pensar distinto, tenemos unas coincidencias que pasan por encima de las pequeñas diferencias que podamos tener cada uno de nosotros, que podamos tener orígenes distintos, pero nos une el gran amor y el compromiso de la patria venezolana, de que a partir del 7 de octubre tengamos un cambio en paz, tranquilo y seguro en Venezuela. Pablo Pérez garantiza el cambio en paz en nuestro país, y estoy convencido que así lo haremos con una victoria popular el 12 de febrero, a dirigir un equipo de millones de hombres y mujeres que quieren entregarlo todo por Venezuela, que tenemos el objetivo común de llenar a Venezuela de felicidad, de esperanza, de concreción, de un presidente que cumpla la palabra que ha empeñado, y que a partir del 7 de octubre nosotros tengamos un nuevo amanecer en Venezuela, y entender que existe y que va a existir un partido de oposición llamado PSUV, donde sus militantes, donde sus diputados, donde sus funcionarios, donde cada quien que participe en una misión o trabajador del gobierno nacional tendrá el respeto, tendrá un presidente que cree en la justicia social, que cree en la inclusión porque la ha practicado, que cree en la paz porque la ha practicado, y que jamás jugaremos a la división, y muchísimo menos a ese odio que ha sembrado Hugo Chávez y la división que ha sembrado Hugo Chávez entre todos los venezolanos.
Damos inicio a la ronda de preguntas. Le agradecemos a los periodistas presentes que ya están anotados, que por favor las realicen brevemente porque el candidato tiene un compromiso y tiene que irse dentro de poco. Invitamos a Chris Kraus de Los Angeles Times. Te lo pasan el micrófono para que escuchen. Sí, aquí, por favor, para que se acerquen acá los que se anotaron. Buenos días, gobernador. Hay percepción en el extranjero que el país ha cambiado tanto durante los 13 años de Chávez que un candidato opositor tiene que incorporar mucho de su política social en su gobierno por ser exitoso. Mi pregunta es, ¿tú incorporarías mucho de los programas, las misiones de Chávez en términos específicos? Muchísimas gracias, bueno, le agradezco. Aquí el candidato que cree en la agenda social es Pablo Pérez. Mi gobierno, el gobierno que vengo llevando en el Estado Zulia lo demuestra. Creo en una agenda social para los venezolanos que tienen dificultades de cualquier tipo. Incluso vendrán nuevos programas sociales, la integración de las personas con discapacidad, la oportunidad de nuestros jóvenes de insertarse en la educación y hacer los convenios con todas aquellas iniciativas privadas que nosotros vamos a ayudar y que existen todavía en el país, en las cuales vamos a tener alianzas de respeto, alianzas frente a la responsabilidad social que tiene también el empresariado privado venezolano. Ninguna misión será eliminada. Las misiones o programas sociales serán evaluados si se está entregando ese programa social a las personas que realmente lo necesiten, que sean incluyentes y que sean eficientes. Y exportaremos desde el Zulia programas sociales en los cuales tenemos allá y que el gobierno nacional no está aplicando. Repito y lo recalco, el gobierno no es cemento, no es cabilla, no es asfalto solamente. El gobierno es rostro humano, agenda social y la justicia social que debe imperar frente a un país que lamentablemente está viviendo momentos muy difíciles de división y que pide oportunidades de inclusión por sobre todas las cosas. Fabiola Sánchez de AP, Prevenida Lisset González de Venevisión Continental. Buenos días. Yo creo que hay que bajar un poquito el micrófono. Sí, gracias. Disculpe, tengo tres inquietudes rapiditas. Una de ellas, el presidente Chávez insistentemente ha señalado que de ganar en la oposición el 7 de octubre vendría el caos en Venezuela. Me gustaría un poco su percepción sobre esa afirmación. También, ayer en el acto de cierre de Petare, usted refería que usted era el opositor más capacitado para derrotar al presidente Chávez. Me gustaría que hablara cuáles son las fortalezas que tiene usted para derrotar al presidente Chávez. Y por último, hoy se está realizando en la frontera una reunión entre las comisiones de seguridad de los dos países. En esa comisión por el lado venezolano está participando precisamente el ministro de la Defensa venezolano, porque pesa una cantidad de señalamientos, incluyendo supuestos vínculos con la FARC. ¿Cómo ve usted esa reunión bajo ese contexto? Gracias. Bueno, en primer lugar, en Venezuela no se va a generar ningún caos. Yo le digo a Hugo Chávez que no tenga miedo, que aquí no lo vamos a perseguir a él ni a ninguna de las personas que han estado con él en el gobierno. Aquí lo que va a prevalecer de todas maneras es la justicia sobre la impunidad. Pablo Pérez garantiza 6 años de paz y tranquilidad en Venezuela. No hemos perseguido a nadie, no hemos violentado los derechos humanos a nadie. Y que además creo en la tolerancia, en el diálogo como instrumento necesario para buscar nuestras coincidencias. Pero eso sí, esto no determina que la injusticia prevalecerá. Esto determina que habrá un presidente con autoridad, con la justicia bien aplicada por encima de la impunidad, pero que tampoco puedan sentirse perseguidos ni atropellados ningún venezolano. No vamos a cometer los errores que ha cometido Hugo Chávez. Yo no voy a reeditar la división ni el odio en Venezuela. Lo que vamos a traer a Venezuela es lo que siempre hemos sido los venezolanos: unión, paz, amor, tranquilidad y seguridad. Por otro lado, ¿por qué soy el candidato que puede vencer a Hugo Chávez? Porque para ganar Hugo Chávez tiene que tener los sectores populares. Para ganar Hugo Chávez tiene que tener los más humildes y los más desposeídos de este país.
y en todos los estudios de opinión que se han realizado en Venezuela, empresas extranjeras que han hecho estudios de opinión, para nadie es un secreto que quien tiene la penetración del voto de las clases populares, de los humildes y de los pobres en Venezuela es Pablo Pérez, y que nos hemos sembrado como la esperanza de los pobres de este país, de los humildes de Venezuela y de las clases media venezolanas deterioradas por las acciones que ha tenido el gobierno de exclusión totalitario y autoritario de Hugo Chávez. Por otro lado, soy el candidato de las regiones y de la provincia venezolana. Desde las regiones hay una óptica de lo que es el país. Y las regiones han sufrido embates por parte de este gobierno. Y hablo de regiones no desde el punto de vista geográfico, sino administrativo. Caracas ha sido la primera que ha recibido los embates del centralismo de un gobierno que quiere acapararse todo. Lo que se hizo con Antonio Ledesma, una aberrante falta de respeto al voto popular del pueblo de Caracas, que votó por un alcalde mayor, que le han sido quitadas sus competencias y que prácticamente este gobierno le dio un golpe de Estado al voto popular que se efectuó en Caracas. Con respecto a la reunión de los ministros de la Defensa, ojalá sea humo blanco, ojalá Rangel Silva se dedique a atacar a los irregulares que hay en la frontera. En esas reuniones debimos participar los gobernadores de los estados fronterizos, porque conocemos la realidad que sucede allí. El gobernador del Táchira, César Pérez Viva, el gobernador de Apure, que al final no fue electo por votación popular, ahí se lo colocaron a Apure, pero ahorita es gobernador, debió ser invitado, gobernador de Amazonas, todos los gobernadores que tenemos relación con el tema fronterizo, porque conocemos las realidades. Hablamos con nuestros productores que viven todos los días en zozobra porque son extorsionados, por la población que vive temerosa porque el AMPA común venezolana ha sido adiestrada en esa frontera y el temor de ser secuestrado. El tema del narcotráfico, que ha sido y se ha convertido en un problema para Venezuela, el microtráfico de drogas. Esos son los temas que tienen que tocar y que tienen que abordar y escuchar a los gobernadores. En mi primera reunión con el presidente Santos después del 7 de octubre, me acompañarán los gobernadores de la frontera sin importarme el partido político al cual ellos estén electos o estén militando. Es el respeto a las regiones, es a la realidad. Eso es descentralización, escuchar a las regiones, escuchar al interior del país. Y otro que le quiero decir a Hugo Chávez, cambia a Rangel Silva del CEO. Él no puede dirigir el Plan República. Y yo invito a los demás precandidatos y al pueblo venezolano a que le demos nuestra voz de protesta. Rangel Silva dice que no reconocerá un resultado que sea desfavorable a Hugo Chávez. Y para nadie es un secreto que vamos a derrotar a Hugo Chávez el 7 de octubre, que vamos a derrotar la violencia, vamos a derrotar el odio, vamos a derrotar el autoritarismo, vamos a derrotar las humillaciones y el atropello y la mala utilización del poder. Y Rangel Silva tiene que salir del Comando Estratégico Operacional, porque allí es donde se maneja el Plan República. No es Rangel Silva el que va a estar custodiando el material electoral, las máquinas electorales y manejar la seguridad en un proceso electoral. Vamos a ganar por la ruta electoral, vamos a ganar con votos, y no es la primera vez que hemos derrotado a Hugo Chávez, se lo vamos a demostrar el 12 de febrero y el 7 de octubre ratificarlo frente al país y a la comunidad internacional. Lisette González, Venevisión Continental, Prevenida Calora Sole, DF. Buenas, candidato, ¿cómo está? A solicitud de los colegas de Venevisión, le pregunto, usted dijo en su cierre de campaña en el Zulia que acabaría con la invasión cubana en Venezuela. ¿Cómo era esto? Y ahora yo le pregunto, en caso de usted no resultar electo el próximo domingo, ¿usted llamaría a los zulianos a votar por el candidato que resulte electo, entendiendo por candidato masculino y femenino? Claro. Bueno, ese detalle. Mira, en primer lugar, yo creo en la solidaridad de los pueblos. Y lamento mucho lo que vive el pueblo cubano, pero yo no quiero vivir en Venezuela y que los venezolanos vivamos lo que está viviendo el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene derecho a vivir en democracia, en libertad, elecciones libres, libertad de tránsito, respeto a los derechos humanos.
Aquí no va a haber ningún funcionario del G2 cubano pasándole por encima a un oficial de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que es mi Fuerza Armada, nuestra Fuerza Armada Nacional. Que aquí no va a existir ningún funcionario del G2 cubano dándole instrucciones a los cuerpos policiales y de seguridad en Venezuela. Ellos que se dedican a hacer la inteligencia de su país. Venezuela tenemos personal capacitado, tenemos un capital humano bien preparado para asumir los compromisos que tenemos. Y a Cuba, al pueblo cubano, le quiero decir, será un presidente que buscará la democracia para su país, para la Cuba oprimida, para la Cuba que no tiene derechos humanos, para la Cuba que no tiene libertad de tránsito. Trabajaremos de la manera que allá llegue la democracia de una vez por todas. Y por supuesto tengo un compromiso con la patria. Yo no juego individualismo ni juego a protagonismos personales. Por ello, el 12 de febrero va a hablar el pueblo venezolano. Estoy convencido que lograremos una victoria popular, una victoria importantísima del pueblo venezolano para este proceso. En todo caso, los procesos electorales no son juegos de fútbol, no puede existir empate. Si por alguna casualidad un supuesto negado no logro la mayoría del voto popular, seré el primero que estará en la calle buscando votos, convenciendo y trabajando en función de cambiar al presidente de la República. Calora Sole de F, prevenido Charlie de Berux de Bloomer. Buenos días, gobernador. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ayer un jefe de campaña suyo decía que ustedes tienen garantizadas para las primarias 1.200.000 votos. Me gustaría que usted nos confirmara si son esas las cifras que están manejando y qué total de personas están calculando que irían a votar. Me gustaría saber también cómo, porque decían con nombre y apellidos, entonces entiendo que es militancia de partido. Y otra pregunta, con respecto a la salud del presidente Chávez, me gustaría saber cómo lo ve usted y si durante la campaña usted va a exigir más transparencia en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias. Mira, en primer lugar, los operativos electorales están en marcha, ya se instalaron las mesas, tenemos más de 80.000 venezolanos ayudando el tema de testigos, de miembros de mesa, tenemos cientos de miles de voluntarios en nuestro país llevando el mensaje del cambio que une a los venezolanos, llevando el mensaje del futuro seguro que se le garantiza a Venezuela. Nosotros tenemos en nuestros contactos 1.200.000 venezolanos que votarían por nuestra opción, sin contar los espontáneos que saldrán. Estimo que en Venezuela votarán 2.200.000 electores aproximadamente, pero ojalá voten 3 millones y 4 millones de venezolanos, que es la idea, que es lo que nosotros aspiramos, que voten esa cantidad de venezolanos. Y que por supuesto cada uno de nosotros tiene un lenguaje, tiene un discurso, tiene apoyo de partidos independientes, de sectores. Lo que sí te puedo decir que el apoyo de los barrios y de las zonas más deprimidas de Venezuela lo tiene Pablo Pérez, no tiene nuestra opción. Y la otra era, perdón, la salud. Bueno, yo creo que el presidente está en tercera. Lo que pasa es que él tiene que ser sincero con los venezolanos. Cuando un presidente, yo puedo enseñar mi examen de salud mañana, o puedo mostrar qué es lo que tengo y lo que no tengo. Hay que ser responsable con los venezolanos y con la comunidad internacional. Las decisiones que se tomen el presidente de la República repercuten no solamente a los 30 millones de venezolanos, sino a los miles de millones de personas que están en el mundo. Y que tiene que tener cuidado porque está en tercera. Y viene Miguel Cabrera, Víctor Martínez y después Mario Ordóñez. Puede anotar en cualquier momento. Charlie de Berux de Bloomberg, prevenida Flavia Marreiro de Fola de Sao Paulo. Bueno, le gusta hablar de béisbol, lo va a entender perfectamente y es lo que le dije, si es que sabe todavía jugar. Buenos días, gobernador. Buen día. Mi primera pregunta es, usted comparte varias políticas con su rival Enrique Capriles Radonsky. Quería saber de qué manera usted es diferente de él. ¿Cómo no? Claro que sí. Y la segunda pregunta es, se ha hablado de mantener varias políticas del presidente Chávez como el control cambiario. Quería saber qué haría usted con esta nueva ley de la regulación de precios. Bueno, en primer lugar, nosotros representamos lo que es Venezuela, una heterogeneidad donde hay más coincidencia que diferencia. Ahora, existen contrastes de orígenes, contrastes en el sentido que el defensor de la descentralización, quien cree verdaderamente en la descentralización es Pablo Pérez, quien representa los intereses de las regiones.
Creo una agenda social y he gobernado con una agenda social y con justicia social. Para la muestra un botón y mi origen me permite. Mi posición de la democracia social es parte fundamental de lo que es un gobierno con rostro humano. Y por otro lado, el voto popular, el voto del barrio, el voto del sector de abajo, y que quien garantiza un cambio en paz en Venezuela es Pablo Pérez. Son 4 de maneras fundamentales y 2 desde el punto de vista político. La tarjeta única y la no reelección presidencial. Son 2 temas fundamentales que a nosotros el 12 de febrero no nos van a entregar un cheque en blanco. Por eso que creo una tarjeta única como la llave que asegure la verdadera unidad del interés de la unidad superior que es nuestro país. Esa es la llave. Y la no reelección presidencial, porque tenemos que llegar a gobernar, no sentarme en una silla para buscar atornillarme por cierta cantidad de años. Y el tema del control cambiario nosotros tenemos que desmontarlo, pero no podemos montarlo de una sola vez. Tenemos que tener una economía transparente donde el Banco Central sea autónomo, donde se respete la propiedad privada, generando confianza, reglas claras para que la inversión privada se estabilice en Venezuela, donde PDVSA no sea una sucursal de un partido político, donde acabemos con la Venezuela rentista y dedicarnos a diversificar con el ingreso petrolero otro tipo de actividades. Ahora, la ley de control y precio justo fue una ley que no fue en consulta. El título es muy bonito, pero la realidad es otra. Ahorita en Venezuela, con las restricciones que hace este gobierno, es más fácil para un malandro conseguir una pistola alquilada en un barrio para atracar o matar que una madre conseguir un pote de leche para dar alimento a sus hijos. Flavia Marreiro, de Fola de Sao Paulo. Prevenido Miguel Medina, de la agencia Xinhua China. ¿Aló? Buenos días, gobernador. Quisiera empezar por preguntar la misma pregunta de Charlie, completando sobre la ley de precios justos. Ayer el presidente ha bajado precios de 2 productos, diciendo que es un acto de justicia. Si usted está a favor de medidas como esa. Y 2, con respecto, usted ha hablado de las relaciones con otros países y de contener importación. Brasil es lo que más vende hoy a Venezuela. ¿Cómo sería su relación con Brasil? Y por último, soy del país de fútbol, como otros acá. No entendemos la metáfora sobre el béisbol. Ya le voy a explicar lo del fútbol, no hay problema. Ya se lo voy a explicar. Claro que sí, gracias. Mira, con la ley de precio justo, lamentablemente el presidente se ha convertido en un demagogo. Ojalá todos los venezolanos pudiéramos adquirir los productos a todos los precios muy bajos, que el dinero del salario mínimo del venezolano, que es la mayoría que gana, el que tiene sueldo, es salario mínimo, que hay 7 millones de venezolanos que están en la informalidad del trabajo, todos puedan comprar y consigan en la esquina leche, arroz, carne, a los precios que realmente son. Pero lamentablemente aquí la economía en el país y las políticas de expropiaciones, la política de no creer en el productor venezolano y las políticas de persecuciones ha convertido que cada día los costos son mayores en Venezuela. El personal, alguien del campo no consigue fertilizantes y expropió Agrileña para crear Agrovenezuela, que no ha cumplido la función que debía cumplir. Que tú vas y te recorres los lugares donde ha expropiado y ha despojado este gobierno, la propiedad privada, a los que son sus verdaderos dueños, no ha cumplido el cometido. Ha fracasado con esa política de expropiación. Su demagogia en hablar, yo voy a bajar los precios, que en la realidad siempre se van a conseguir más caros en la calle. La inflación en materia de alimentos es 40% por encima a la inflación que este gobierno, con las cifras que disfraza, se cumple en la realidad en el país. Ojalá pudiéramos tener cada día los costos más bajos para el venezolano. Yo creo en el empresario privado, pero no creo en los extremos. Creo que debe el gobierno tener que ser facilitador para que la empresa privada se instale, que obtenga su ganancia, lógicamente está, pero que no sea exagerada, ponderada, limitada, porque le afecta al bolsillo del venezolano. Pero tú también tienes que darle nuevas oportunidades a Venezuela para que tenga empleo seguro. El que no tiene empleo, ¿cómo se alimenta? El que tiene empleo, ¿cómo adquiere una medicina? O sea, aquí sencillamente se encadena, habla 100 cosas y cuando van a realidad en la calle ocurre otra cosa distinta. Y con respecto a lo del fútbol y con respecto a la relación con Brasil, nosotros, yo creo en la solidaridad de los pueblos, pero no puedo poner en una balanza
el riesgo del pueblo venezolano para beneficiar a otro país. Brasil ha sido admirado por los venezolanos en la manera como ha venido progresando y convertirse entre las 10 economías más fuertes del mundo, porque han creído en su producción, han mantenido un Estado federal verdaderamente, donde Venezuela ha sido un Estado recentralizado, donde han creído en el productor nacional brasileño, donde aquí no se ha creído en el productor nacional venezolano. Nosotros buscaremos el equilibrio en todos los convenios que tengamos, desde todo punto de vista. Y los brasileños que están trabajando aquí van a tener nuestro respeto. Los contratos firmados con diferentes empresas que están trabajando en Venezuela, claro que estarán. Yo no voy a salir a esto a andar persiguiendo, ni mucho menos. Tengan la seguridad de eso. Porque aparte de la admiración de cómo ha venido creciendo Brasil, ha sido para nosotros un espejo que podemos reflejar en Venezuela. Ojalá toda Sudamérica pueda crecer como ha crecido Brasil, donde ha bajado los índices de inseguridad, donde ha bajado el hambre y donde ha crecido el empleo y ha crecido su potencial económico, aparte de admirar la selección de fútbol. ¿Qué va a pasar con Brasil en el 2000? En el año del Mundial de Fútbol pensamos ir a Brasil visitando con nuestra Vinotinto. Y el ejemplo que puse, que pensamos ir a Brasil a acompañar a la Vinotinto en el Mundial, y el ejemplo que puse con el béisbol, te lo voy a explicar para el fútbol. Pelé va a cobrar un penalti, o lo va a cobrar Neymar un penalti, y la arquería está vacía. Creo que va a meter gol, y eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Yo le deseo el bien a todo el mundo, pero lo que no podemos es manipular una enfermedad, ni podemos engañar al pueblo con esa situación. Que enseñe el informe qué es lo que tiene, porque un pueblo necesita no solamente lo interno, sino mundialmente, incluso Brasil lo necesita por los convenios que tiene Venezuela. Con una enfermedad, las decisiones que toma un presidente de cualquier país del mundo van a tener repercusiones internas y externas. Y si alguien es responsable con su pueblo y con él mismo, hubiera sacado el informe que tiene. Lo voy a poner más sencillo. Cuando uno va a hacerse un examen de sangre, lo primero que hace es que lo saque y dice, estoy muy bien, no tengo nada. Y estamos esperando el informe. Hay que ser responsable consigo mismo y con el pueblo venezolano. Miguel Medina, Agencia Xinhua China, Prevenida del Valle Canelón de Globovisión. Pero yo creo que sé que subir el micrófono, creo que... Buenos días, candidato. Quería hacerle dos preguntas. La primera, el 23 de enero pasado la unidad presentó su programa de gobierno nacional, al que suponemos que cada candidato le dará como su toque personal de ser electo. ¿Cuáles son las líneas principales de ese programa a la que le daría mayor énfasis? Y lo otro es que durante el gobierno del presidente Chávez se han establecido varias alianzas, tanto con China como en organizaciones como el ALBA, por ejemplo. ¿Qué pasaría con esos acuerdos de ser electo presidente Pablo Pérez? Ok. En primer lugar, bueno, el acuerdo que firmamos todos los precandidatos de un avance importante que hizo la mesa de un programa de gobierno. De un programa de gobierno reflejado a partir de la Constitución Nacional. Porque ahí hay un proyecto de país en la Constitución que no se cumple porque si pisotea la Constitución es otra cosa. Y lo hablamos en tres ejes de seguridad. Seguridad personal, seguridad jurídica, para poder nosotros restablecer y reactivar la economía venezolana y empleos para los venezolanos, y la seguridad social integral y universal. Tres líneas muy claras y muy claves. Hay que hacerlo sencillo. Tenemos que hacer primero reconciliar el país y ejecutar políticas incluyentes, que es donde nosotros los venezolanos sean partícipes de cada una de las políticas que nosotros practiquemos, con la descentralización, el respeto a la propiedad privada, la reinstitucionalización de los poderes, el respeto del sentido de separación y el sentido de colaboración de cada uno de los poderes que tenemos en Venezuela. Y la otra pregunta era con respecto a... ok, los convenios. Nosotros vamos a revisar todos los convenios. Tenemos que revisarlo. No con esto quiere decir que vamos a pasar por encima de los convenios. Vamos a revisar lo que existe cada quien. Como se lo diga a la colega, la amiga de Brasil, es que nosotros tenemos que tener convenios que sean equilibrados en función de Venezuela. Ningún país va a firmar un convenio en desmedro de los nacionales, solamente lo hace Hugo Chávez, el único que firma convenios en desmedro de los venezolanos, para que sean afectados, para que aquí se siga importando arroz, se siga importando carne, leche, para que aquí los rusos sean los que produzcan, que siembren el plátano, que jamás han visto un plátano nunca en su vida, donde países que no conocen de materia petrolera sean los que estén nosotros entregando el petróleo venezolano, beneficiando a otros pueblos y no precisamente al pueblo venezolano.
del Valle Canelón, Globovisión, Prevenida Eli Bravo, de Últimas Noticias. Buenos días, gobernador. En estos días ha habido muchas denuncias de parte de los diferentes candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática en relación a las presiones que se tienen hacia los funcionarios públicos si votan en estas elecciones del domingo. En el día de ayer hubo un dirigente del oficialismo que denunció que el gobernador Pablo Pérez estaba obligando a sus trabajadores a votar el domingo. Quisiéramos una respuesta sobre eso. Como candidato le pregunto, esta noche a las 12 vence la campaña electoral. ¿Cuál es el balance que hace usted a pocas horas de terminar la campaña electoral de cómo ha estado esta campaña en todo el país y a nivel de todos los candidatos? Sí, bueno, en primer lugar, yo le digo a los compañeros del oficialismo que no se preocupen, yo no los voy a perseguir. En la gobernación del estado hay 53.000 armas, activos y jubilados. Jamás he perseguido a alguien. Y hemos logrado victorias populares importantes en el estado Zulia y que la vamos a reflejar a nivel nacional. Les quiero decir a quienes trabajan en el organismo del gobierno nacional, a quienes están beneficiados en alguna misión, rompan el miedo, pierdan el miedo,